Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Viendo la nueva dirección que el Ministerio de Turismo y ATA están tomando, enfocándose en la experiencia de los visitantes, se está buscando que lo que ellos gasten en nuestra isla sea más alto de lo normal. Es así que el porcentaje del gasto de cada visitante comenzó a recuperarse desde el año 2011 y aumentó en el 2013. En el marco de las prioridades pospuestas en el sector del turismo, el Ministerio de Turismo y la Oficina de Turismo ATA seguirán trabajando duro para cumplir con todos los esfuerzos estipulados. Más agradable la experiencia de los visitantes en el momento en que están en nuestra isla, son mejores aún los comentarios. Los visitantes compartirán su experiencia con otros a través de redes sociales, dejando así un flujo positivo entre ellos. Gracias a todos los buenos comentarios, ATA podrá seguir usando esto para crear una oportunidad de hacer un mercadeo con esto para tanto los que nunca han visitado a nuestra isla, como también los que deberán recordar para hacer una visita a Aruba. Entrando en una nueva era, el Ministerio de Turismo y ATA diversificarán y entrarán en una transición enfocándose más en una organización que creará un departamento nuevo llamado Servicio de Destino, que traerá una tarea para facilitar y manejar esfuerzos y aumentar y de una forma elevar el producto Destino Aruba. Todos los esfuerzos han sido puestos para continuar en crear experiencias premium para cada visitante, basado en una calidad alta del producto. El viaje que iniciaron 4 mujeres desde Puerto Rico con la ilusión de mejorar su apariencia física terminó en tragedia. Nancy Santana Ruiz, de 44 años, perdió la vida tras una cirugía estética en una clínica en Medellín, Colombia. Esto fue lo que dijo el médico que operó a la puertorriqueña. El paciente sin autorización estuvo tomando unos medicamentos llamados Percocet. Buscando en internet vemos que es un narcótico y es un medicamento totalmente contraindicado en un paciente postquirúrgico. Además de eso, en posoperatorio, nuestro equipo médico envía un medicamento que se llama Winadef. Este Winadef tiene un componente de codeína. Esta codeína, al mezclarse con el Percocet, tiene una mezcla fatal. ¿Y se acuerdan de la historia del español que se cayó en una cueva en el Amazonas? Pues este espeólogo español escribió una emotiva carta apenas cayó a la cueva, donde permaneció más de una semana. En la misiva saluda a su madre, a su esposa, a sus colaboradores y amigos. Una profunda cueva en la espesa selva de Chachapoyas fue su único refugio durante más de 10 días. Desde el agreste lugar, el espeleólogo español Cecilio López escribió una emotiva carta a sus seres queridos, haciéndoles saber que a pesar de su terrible accidente se encontraba estable. Desde las profundidades de la tierra, tal como él lo describió, Cecilio juntó fuerzas y tras coger un pedazo de papel y lápiz, a la primera que se dirigió fue a su madre, a quien pidió calma y tranquilidad. Su pareja fue la segunda persona a la que se refirió. Un beso a Natalia y decirle que la quiero mucho, aunque ella ya lo sabe. Las palabras de agradecimiento también llegaron a nuestros compatriotas que apoyaron con su difícil pero exitoso rescate. Además, tuvo sentidas palabras para el personal médico que descendió a las profundidades de la cueva para asistirlo con medicamentos que le ayuden a soportar el dolor. Tras agradecer también a su entorno más cercano, el espeleólogo termina la misiva diciendo que este accidente le ayudó a aprender 2 cosas. La primera, la calidad y cantidad de amigos que tiene, y la segunda quedará en el misterio, pues el mensaje fue borrado por el barro. Su caso mantuvo en vilo también a sus compañeros de aventuras en España, quienes se encontraban pendientes de su condición. Precisamente estos 2 pequeños grabaron este tierno video donde le envían todas sus energías a Cecilio cuando aún no era auxiliado. Ellos son hijos de otro investigador español que llegó al Perú para participar en las labores de rescate. Un beso. Una carta, un abrazo y un corazón. En la grabación se escucha decir a uno de los niños: te vamos a sacar de la cueva, aguanta todas las noches hasta que te rescaten. Definitivamente una increíble aventura que difícilmente Cecilio López podrá olvidar. En Honduras, un hombre vive con 4 mujeres en un mismo hogar. El Ministerio de Familia de ese país le quitó la custodia de sus hijos por practicar poligamia. El Ministerio de Mi Familia, de forma preventiva, acogió a 6 niños para su debida protección. Los infantes supuestamente son hijos de José Ramón Díaz, el que convive maritalmente en una misma casa con 4 mujeres,
que dicen ser madres de los menores. Pasar la familia no se salva de esa manera, porque un hogar que se mantiene unos niños, no crea que se mantiene mejor que en su familia, porque siempre el padre se mantiene, es más alcahuete mantener a los hijos, no hay horario para darle la alimentación, ni atenderlo, a la hora que el niño llora uno lo atiende. No creo yo que sea mejor que un hogar tutor las tenga a los niños que sus propios padres. Los propios padres se preocupan por sus hijos. Un hogar tutor, si no hay, como es asalariado, solo tienen su salario y un horario que los doctores supuestamente le dan. Esa singular viva de convivencia familiar sucede desde hace varios años en la comunidad del Tololar, situada a 15 kilómetros al oriente de la ciudad de León. Yo le pido ahí al Ministerio de la Familia que si me dan mis hijos, inmediatamente me voy para mi país, porque mis hijos me duelen mucho. Y lo peor que no sabemos por qué motivo lo vino a llevar. Pues no sé, espero en Dios que nos regresen pronto nuestros hijos, porque en realidad a mí me hacen falta. No nos dieron ninguna explicación ellas y la razón no sé por qué, porque los niños aquí no les hacía falta nada, ellos tenían una buena alimentación, tenían un buen cuidado y no, bueno, como pobres, pero no sufrían de nada. Mi familia intervino al conocer las malas condiciones en las que los menores se encuentran. Por denuncia de la comunidad, del centro de salud y del líder comunitario, de ahí nosotros nos movimos, ¿verdad?, a hacer las investigaciones del descuido y de la situación de riesgo que se estaban exponiendo a los niños desde hace mucho tiempo en estado de nutrición. Entonces el Ministerio de la Familia, al investigar y al comprobar, aplicamos inmediatamente una medida de protección especial y los tenemos pues a los niños protegidos en un centro especial en Managua. Las madres de los niños, 3 de ellas hondureñas, exigen les regresen a sus hijos para regresar a su país, pero según mi familia no han presentado los documentos legales correspondientes. Ya anteriormente, hace 2 años, ya habíamos nosotros aplicado medidas en 2 niños de una de las mismas mamás y que ellas a esta fecha nunca han llegado a ver a los niños, no tienen interés. Entonces por ahí nosotros hemos sido muy responsables, la ciudadanía leonesa debe conocer por qué el ministerio actúa de esa manera y no de otra forma, pues que ellos están dándole a conocer a nuestra población. José Ramón Díaz dice que está dispuesto a dejar a sus 4 mujeres si le regresan a sus niños, aunque forme un nuevo harén, como ya lo ha hecho en El Viejo y en San Carlos en años anteriores. En el municipio de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. La marihuana podría ser legal pronto en Puerto Rico, al menos para tratamientos médicos. Un miembro del gabinete del gobierno de la isla ha dicho que está buscando los votos para aprobar un proyecto sobre ello, aunque no correrá igual suerte uno aprobado en el Senado para despenalizarla. Y mientras ese debate se desarrolla en el Capitolio, Cultura Profética, la famosa banda puertorriqueña de reggae, lanzó su tema Saca, Prende y Sorprende, con el que pretenden influenciar el debate político con miras a la despenalización de la marihuana. Parte de la canción dice, ya es tiempo de que nos hablemos de frente, no venimos con poética, no es directo. Y bueno, y de cierta manera sí se enfoca un poco en lo que yo pienso que es lo menos importante, que es el uso recreacional, ¿verdad? Pues con esa que prende y sorprende, pero de cierta manera se hace como tipo celebración. Porque a fin de cuentas la música siempre es una celebración. Y estábamos celebrando que por fin se está dando esta conversación internacionalmente y una conversación saludable, sabia, con base, ¿verdad?, con fundamento. Y más en el gobierno de Puerto Rico, que no esperábamos que esto pasara en siglos, ¿no? Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente. ¿Ustedes sienten que como banda han madurado incluso en el tema de la marihuana, de cómo abordan el tema en la tarima? No, bueno, la diferencia estriba en que cuando hace 14, 15 años, para grabar un disco, pues comprábamos una libra y fumábamos todo el tiempo. Y hoy día no necesitamos fumar para grabar un disco, no necesitamos estar arrebatados para treparnos en tarima, pero sí entendemos que es el derecho de cada cual. Y ahora por mí mismo, o sea, yo ahora mismo no fumo casi, sí, de vez en cuando lo hago recreacionalmente, cuando tengo mi espacio, ¿no? Pero creo que ese debe ser el derecho de cada cual, ¿no? Yo no apoyo que un adolescente se desenfoque de sus estudios por estar fumando marihuana, ¿entiendes? Eso es falta de educación, ¿me entiendes? Esta lucha siempre hemos estado en el frente. El grupo ha promovido desde sus comienzos hace 18 años la legalización de la marihuana, no solamente en el aspecto medicinal, sino también recreacional.
Rafael Lenín López, Noticentro. Una de las rutas del tren urbano, uno de los métodos de transporte en la zona metropolitana de Puerto Rico, está siendo frecuentado por un grupo de jóvenes cristianos llevando un mensaje positivo durante el trayecto. Armados con guitarras, un cajón y las ganas de regalarles un mensaje de paz y sanación a los viajeros mañaneros, este grupo de jóvenes cristianos invade con su música los vagones del tren urbano. Y es que para ellos llevar la palabra es parte de su llamado a hacer la diferencia. Es el mensaje que estamos llevando, ¿verdad?, al pueblo de Puerto Rico. Hay una pieza que faltaba para que todo estuviera claro en nuestra vida, para que todas esas dudas, esos miedos fueran fuera, y era Cristo. Y aquí lo tenemos. Sabemos que hay muchas personas que quizás no asisten a una iglesia o pues que el nombre de Dios ha sido bien manchado, pero nosotros pues yo sé que por eso Dios puso en nuestro corazón eso, porque Él va a llegar a todo lugar. La iniciativa cuenta con el apoyo de los pasajeros, algunos que ya conocen las canciones y ven esta iniciativa como una oportunidad de iniciar el día positivos y dándole gracias a Dios. Cada granito de arena que ponga cada persona, ya sea la religión que tú creas, es bueno para sacar este mundo adelante y pues para que la juventud pues se enfoque en lo que se tiene que enfocar. O sea, esta es mi segunda vez que estoy con ellos en el tren y esto nos deja saber que todo está perdido en Puerto Rico, todavía hay esperanza para nuestra isla y solamente Dios puede cambiar nuestra nación. Estos mensajeros musicales se mantienen interpretando sus canciones a través de toda la ruta del tren y en ocasiones realizan varios viajes durante la mañana. Y lo que para muchos pudiera resultar un trayecto común o algo simple y de costumbre, para muchos otros resulta sorpresivo el recibir un mensaje positivo a esta hora de la mañana cuando quizás enfrentan el reto más difícil de un día más en sus vidas. Los jóvenes también entregan mensajes de ánimo y positivismo a los pasajeros buscando crear una conexión espiritual. Y como nos dicen, para ellos Dios es la pieza que falta en nuestro rompecabezas. Su iniciativa, una muy buena noticia. Guillermo José Torres, Noticentro. Para conocer el presente de nuestra isla es necesario conocer su pasado y saber de dónde provino esta hermosa isla. En nuestras notas especiales te invitamos a hacer un recorrido por la historia de nuestros ancestros. Para aprender más sobre la cultura de Aruba y comprender su presente es necesario conocer su pasado. Los museos de la Isla Feliz revelan parte de la historia de sus ancestros. Son muestras brillantes de tantas influencias de la isla y un acercamiento a su única identidad. El Museo Histórico, el Arqueológico, el de Antigüedades forman parte de un itinerario de visitas que se deben realizar en Aruba. En espacios cómodos y ubicados dentro de hermosas estructuras, cada uno de estos centros tiene algo interesante que contar al visitante sobre la formación de este país. Déjese guiar por este recorrido cultural y descubra otra forma de recorrer nuestras tierras. Ven a Aruba. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.